En una granja, una gallina pone su primer huevo y lo llama Toto. Lo abraza con amor y le dice que va a ser un gran pollo. Pero un granjero se lo lleva junto con otros huevos para venderlos en el mercado. La gallina intenta detenerlo, pero él la encierra en una caja de madera. Desde adentro le grita a Toto que resista y recuerde que será un gran pollo. Las otras gallinas tratan de consolarla. Le dicen que siempre les quitan a sus hijos y no pueden hacer nada. Ella se enfurece, rompe la caja, sale corriendo y ve cómo se llevan a Toto en un camión. Lo persigue, pero no lo alcanza. Aún así, no se rinde y sigue el camino. Dentro de la caja, Toto pregunta dónde los llevan. Un huevo preso dice que a un lugar del que no se regresa. Toto insiste en que debe convertirse en pollo, pero otro huevo le responde que se conforme con terminar en huevos revueltos. Un huevo paranoico entra en pánico y quiere escapar. Al levantarse, el camión cae en un bache, él se rompe y su yema llena la caja. Toto grita desesperado. Más tarde, ya en un supermercado, algunos huevos se burlan de un niño que los mira. Toto se inquieta, pero el huevo preso le explica que los humanos no pueden verlos ni oírlos, solo los ven como simples huevos. Más tarde, una señora recoge el paquete con Toto, lo lleva a su casa y acomoda los huevos en una canasta con forma de gallina. Cuando ella se va, un huevo líder anuncia que esa noche escaparán y empieza a organizar a los demás. Toto le pregunta a Willy, un huevo vigía, de qué quieren huir. Willy le explica que cada mañana la familia baja a desayunar huevos, lo que hace que Toto vomite del susto. Como ya no tienen huevo corredor, el líder elige a Toto para el puesto. Toto se emociona, pero Willy le advierte que su tarea es huir del gato. Toto se asusta y quiere renunciar, pero los otros huevos lo obligan a salir de la canasta. Entonces corre para traer al gato y lo lleva hasta la sala, mientras los demás escapan por la ventana de la cocina. Toto se esconde bajo un sillón. Ahí descubre a Huevay II, un huevo de chocolate oculto dentro, quien le lanza una cuerda para que suba con él. Ambos huevos esperan, pero el gato los encuentra. Aún así, logran escapar y el gato queda atorado en el sillón. Willy, creyendo que Toto murió, está por irse, pero lo ve vivo con el huevo de chocolate y los espera. Huevay II se adelanta. Toto y Willy discuten quién baja primero y en eso aparece el gato y los atrapa para comérselos. Pero justo antes, la señora lo detiene, los regresa a la canasta y cierra la ventana, dejando a Toto y a Willy solos en la cocina. Mientras tanto, una hueva pide al huevo líder que los rescaten, pero él dice que deben refugiarse por la lluvia y que luego encontrarán cómo ayudarlos. A la mañana siguiente, Willy, triste, se pregunta por qué los abandonaron. Toto, harto de oírlo quejarse, se aparta y le dice que cada quien siga su camino. Willy pregunta a dónde irá y Toto responde que a una granja, aunque no sabe cuál. Entonces Willy menciona Granjas El Pollón y asegura saber dónde está, aunque miente para no quedarse solo. Ambos intentan irse, pero en ese momento entra el señor de la casa a la cocina. Y aquí me quiero detener rápido para retomar la primera escena que me pareció clave. Lo primero que hizo la gallina, después de ponerle nombre a su hijo, fue decirle que iba a ser un gran pollo. Y cuando se lo arrancaron de los brazos, volvió a insistir. Alguien significativo miró a Toto como lo que era ahora y también como lo que podía llegar a ser. Y ahí se sembró en él una semilla de identidad, una especie de destino interior. El conflicto de Toto, en este sentido, es más existencial que simplemente sobrevivir o evitar terminar como desayuno. Piensa que un huevo contiene vida en potencia. Un huevo es posibilidad pura. Ese es su simbolismo. Los huevos son potencia de convertirse en quienes están llamados a ser. Y el viaje de Toto es justamente un viaje de individuación, de convertirse en quien es, de desarrollarse según su propia naturaleza. Y en su caso, esa naturaleza es llegar a ser un pollo. El dúo se esconde junto al refrigerador. El señor abre la puerta y al buscar huevos, tira una bolsa de la que sale un tocino crudo. Como no encuentra más, se va molesto, quejándose de que trabaja todo el día y no hay huevos en su cocina. Toto y Willy intentan salir otra vez, pero entran los niños peleando por un juguete. Luego ven a la señora dando la lonchera a su hija Claudia. A Toto se le ocurre escapar ahí. Usan el tocino como liga para abrirla, se meten y Claudia se la lleva. En el camión escolar, Claudia discute con un niño que quiere que le pase las respuestas. Ella se niega y él arroja la lonchera a la calle. Toto y Willy no se rompen, pero varios autos pasan encima y la arrastran hasta que sale disparada bajo un camión. Toto casi es aplastado por una llanta, pero Willy lo salva a tiempo. Aún así, los tres caen a un desagüe. La lonchera flota y les sirve de balsa. Willy va emocionado por la aventura, pero Toto está preocupado. Van perdidos y quizá nunca encuentren Granjas El Pollón. Empieza a dudar de Willy, pero él asegura que sí sabe. Dice que siempre deben ir hacia donde se pone el sol. En otro tramo del desagüe, dos tlacuaches, Tlacua y Cuache, hambrientos y hartos de su miseria, fantasean con comer huevos con tocino. Y justo entonces ven pasar a Toto, Willy y Tocino. Los persiguen, los atrapan y los amarran a un sartén. Mientras Tlacua intenta encender el
fuego, Toto convence a Quache de echar aceite. Y así se zafan y con el tocino golpean a Quache para escapar. Los dos huevos y tocino escapan y los tlacuaches los persiguen. Logran salir del desagüe por un tubo y Tlacua se queda atorado. Toto ve que el sol se pone detrás de una feria y confiando en Willy se dirige hacia allá. Willy, nervioso, y Tocino lo siguen. En la feria, un animador presenta a 3 huevos acróbatas. Entre ellos está una hueva de la que Willy se enamora. Luego, el trío entra en una zona donde unos huevos de reptil, Coco, un huevo de cocodrilo, y su banda, Serp, Torti, Iguano y Lagartijo, intentan romperlos. Justo a tiempo, los acróbatas los rescatan. La hueva acróbata les dice que deben cruzar a otro edificio por una cuerda para salir del pozo de los reptiles. Willy tiene miedo y dice que los huevos siempre van abajo, pero ella los anima y logran pasar. Ya a salvo se presentan. Ella es Bibi y sus hermanos Bebe y Bubi. Toto no entiende por qué los huevos de reptil los odian y le explican que todo viene del cocodrilo mayor. Su pareja lo dejó por un gallo y desde entonces los reptiles detestan todo lo relacionado con gallos o gallinas. Para pasar la noche a salvo de los reptiles, los acróbatas llevan a Toto, Willy y Tocino con los huevos de confeti. Ahí conocen a Confi, un huevo relleno de confeti. Al saber que son huevos frescos, Confi se emociona, los abraza y dice que ya casi no quedan huevos completitos. Todos ahí están rellenos de porquería. Los recibe en su guardia y los presenta con los demás, que también se llaman Confi. Mientras tanto, la mamá de Toto lo busca por varias granjas y en una le dicen que quizá esté en Granjas El Pollón. Hay algo que me ha parecido bien interesante en la actitud de la mamá de Toto, sobre todo en contraste con las otras gallinas y también en la actitud de Toto frente a los huevos con los que viajaba en la caja. Vimos cómo mientras su madre peleaba y se resistía, las demás gallinas le decían que no había nada que hacer. Y mientras Toto insistía en que iba a convertirse en pollo, los otros huevos le respondían que mejor se conformara con terminar en huevos revueltos o que a donde iba no se regresaba. Y esa postura de las gallinas y de los huevos se parece mucho a lo que en psicología se conoce como resignación aprendida o desamparo aprendido. Este es un fenómeno que aparece cuando alguien vive repetidamente una situación dolorosa sin tener manera de evitarla. Y después de pasar por lo mismo una y otra vez, la persona termina creyendo que no hay salida y deja de intentar cambiar las cosas, incluso cuando más adelante sí se abren nuevas oportunidades. En la granja pasó eso. Cada vez que las gallinas ponen huevos, se los quitan. Y después de ver esa historia repetirse tanto tiempo, quedaron condicionados a pensar que no pueden hacer nada. Lo mismo ocurrió con los huevos que iban en la caja. Ya asumieron que su destino estaba escrito. Y en la vida real también nos pasa. Vamos adoptando creencias parecidas, como yo nunca voy a poder lograr esto, o para qué intento. A veces esa posición incluso es cómoda porque nos protege emocionalmente. Si no espero nada y no lucho, no me ilusiono y evito la decepción. El problema es que esa protección también nos roba agencia y nos cierra el futuro. Incluso hay otra cosa que me recordó esta resignación colectiva. Como en la vida real a veces la esperanza del otro incomoda. Ver a alguien intentando algo que tú ya diste por perdido puede doler porque te confronta con lo que tú soltaste o con lo que nunca te atreviste a intentar. Y de ahí sale esa reacción triste, pero bastante común, de bajarte, desanimarte, criticarte o hasta desear que te vaya mal. Porque si fracasas, ellos no tienen que enfrentarse a su propia renuncia. Pero justo por eso se vuelve tan interesante el contraste con Toto y su madre. Ellos no son ingenuos, reconocen el peligro, saben lo que está pasando. La mamá entendió que se lo llevaron y que puede ser terrible, pero aún así se ha aferrado a la posibilidad de reencontrarse con su hijo. Toto también estaba rodeado de huevos resignados, escuchó todas esas voces que le decían que se rindiera y aún así ha insistido en su sueño. Ni la mamá de Toto, ni él, que aprendió eso de ella, han aceptado la identidad de víctimas inevitables. Y creo que ahí hay una idea bastante linda que nos está dejando la película. Si bien la resiliencia no garantiza que todo salga bien, la resignación sí garantiza que nada cambie. Por otro lado, Willy y Bibi se enamoran. Él le propone que se una a su viaje, pero Bibi le dice que no puede. Ya no es huevo fresco. Su cascarón está roto y no puede convertirse en gallina. Entonces Willy le confiesa a Toto que en realidad no sabe llegar a las granjas. Toto se enoja, llama a Willy egoísta y decide irse solo. Willy dice que lo que busca es un sueño y Toto responde que de sueños vive el huevo. Willy manda a Tocino para acompañarlo y cuidarlo, pero Toto lo rechaza con desprecio. Tocino se queda llorando. Toto se aleja tratando de convencerse de que puede solo, aunque por dentro admite que quizá nunca llegue. Torti, el huevo de tortuga, los vio con los huevos de confeti y les revela a los reptiles dónde están. En la fiesta de confeti, Willy se lamenta con Bibi por haber engañado a Toto. Ella le dice que aún así lo ayudó y que ahora Toto debe encontrar su camino y Willy el suyo. Aquí me quiero detener para reflexionar
reflexionar sobre Bibi. Vimos cómo cuando Willy le propuso ir a Granjas el Pollón, ella le respondió que ya había pasado su tiempo, que ya no era un huevo fresco, que su cascarón estaba roto y que por eso no podía convertirse en gallina. Y ese cascarón roto es súper simbólico. Me recuerda a esa gente que se siente rota porque cree que su valor dependía de una etapa de la vida que ya quedó atrás, o personas que no pudieron convertirse en lo que se suponía que debían ser. Pero el cascarón roto, si te fijas, no volvió a Bibi menos digna, solo distinta. Y aunque quizá ya no podía ser gallina, eso no significó que no pudiera convertirse en otra cosa igual de valiosa. Su acrobacia me parece muy simbólica. Ella literalmente está desafiando la gravedad que dice que el huevo siempre va abajo. Lo roto no nos condena a vivir abajo. A veces lo roto nos enseña a caminar de otra manera. Y Bibi lo entendió. Ella ha entendido que cada quien encuentra su camino, que no todos los huevos están destinados a volverse pollos y que cada uno carga su propia configuración de posibilidades. Y esto también se lo ha enseñado a Willy. De pronto aparecen los huevos de reptil y capturan a Willy, Bibi, Bebe y Bubi. Aunque Toto no está, Coco cree que con ellos bastará para que su padre, el cocodrilo mayor, los deje en paz. Amarran a Willy y a Bibi a un riel de juego mecánico. Bibi le suplica a Coco que no repita odios que no son suyos, que él no tiene por qué cargar con el pasado de su padre. Pero Coco la corta diciendo que no entendió nada. Sin embargo, como todavía es de noche y la feria está cerrada, tienen que esperar. A Bebe y Bubi los atan para que el tío de Serp se los coma más tarde. Tocino los ve y va a buscar a Toto. A la mañana siguiente, Toto despierta, ve un camión con el logo de Granjas el Pollón y sube. Tocino llega a avisarle que Willy está en peligro. Toto se niega al principio, pero luego recuerda que Willy le salvó la vida. Se baja del camión y regresa a ayudar. El vínculo entre Willy y Toto vale mucho la pena analizarlo. Al inicio eran casi dos extremos. Willy era un huevo bastante dependiente, con un miedo fuerte a quedarse solo, y Toto era más independiente, prefería ir por su cuenta. Y para retenerlo, ¿qué hizo Willy? Decidió mentirle. Y esa mentira salió de su historia. Willy llevaba rato en ese mundo, había visto huevos desaparecer y lo frágil que es la vida de un huevo. Por eso vivía con un miedo constante al abandono. Cuando Toto dijo que se iría por su cuenta, Willy entró en pánico y frente a esa angustia le mintió para no quedarse solo. Y ese tipo de reacciones también las vemos mucho en relaciones reales. Alguien que siente que si no hace algo para mantenerte cerca te vas a ir y entonces hace intentos torpes y desesperados por sostener el vínculo. La mentira de Willy es justo una forma desesperada de sostener un vínculo que siente que se le escapa. Prefirió sostener una mentira antes que enfrentar la soledad. En el corto plazo esas mentiras parecen útiles, pero también le quitan la libertad al otro. Aunque Willy no haya tenido una mala intención, estaba decidiendo por Toto, estaba controlando su movimiento con una ficción, y por eso cuando la verdad salió, Toto explotó y se fue. Cuando alguien nos miente, aunque sea por nuestro propio bien, no sentimos gratitud, sentimos que nos robaron el derecho a decidir sobre nuestra propia vida. La vivimos como traición porque se rompió la confianza. Pero bueno, luego vino la reparación del vínculo. Toto recordó que Willy le salvó la vida y entendió que su error no borraba que lo había cuidado y trató de protegerlo, lo que sí fue genuino entre ellos. Por eso Toto regresó a rescatarlo, y Willy también reparará a su manera más adelante. Cuando llegan a la feria, intentan liberar a sus amigos, pero Serp los descubre. Están por atacarlos cuando aparece Comfy con el grupo de huevos de gallina y estalla una pelea entre huevos de gallina y huevos de reptil. El encargado enciende el juego con Willy y Bibi aún atados al riel. Toto y Tocino deben detenerlo y junto con Bebe y Bubi usan una tabla como catapulta. Lanzan a Bubi contra el encargado, lo tiran de la silla y al caer jala la palanca del freno haciendo que el carrito salga volando. Los huevos de reptil creen que son ovnis y huyen espantados. Todos celebran la victoria. Willy y Bibi se besan y se alegran de ver a Toto. Los huevos de gallina amarran a Serp. Coco, fascinado por el espectáculo, le pide al líder un lugar en su compañía y este lo acepta. Serp le pregunta qué le dirá a su padre. Coco responde que no sabe, porque le dirá que es diferente, que será actor, que tiene su propia vida y que nunca va a ser como él. Luego lanza a Serp por los aires. La historia de Coco también vale la pena comentarla. Cuando se nos explicó el origen del odio de los huevos de reptil, entendimos que el rencor del cocodrilo mayor bajó como ley a los hijos. Estamos viendo aquí una transmisión intergeneracional del trauma, cómo los efectos de una experiencia traumática se heredan de una generación a otra. El cocodrilo mayor construyó toda una narrativa alrededor de su sufrimiento, que las gallinas eran el símbolo de lo que lo destruyó y que si odiabas eso estabas con él y si no, lo traicionabas. Coco recibió así una especie de misión emocional de cargar la rabia del padre y mantenerla viva. Y la obedeció porque quería mantener a su padre en paz y seguir perteneciendo. Por eso fue tan importante la intervención de Bibi, que casi sonó como una intervención clínica.
Ella le hizo ver que su herida familiar explicaba su odio, pero no tenía por qué ser su destino. Le sembró la pregunta de si iba a vivir su vida o la de su papá. Coco reaccionó como si no entendiera nada, porque claro, no es fácil soltar una lealtad que ha sido tu suelo por años. Pero ahí se plantó una semilla que terminó germinando después, cuando vio el espectáculo heroico en la feria. Algo ahí lo inspiró, se vio reflejado, y en ese momento dejó de ser leal al dolor ajeno y se volvió leal a sí mismo, rompiendo el ciclo. Después Willy le dice a Bibi que Toto volvió por él y que ya le falló una vez. Ella lo anima a hacer lo que tenga que hacer y lo besa. Willy entonces se monta en un pájaro con tocino y llama a Toto para volar hacia las granjas. Al llegar, Willy se despide de Toto, diciendo que cada quien tiene su camino. Ese sueño es de Toto, no suyo. Toto les agradece. Al final, el que era dependiente aprendió un poco de autonomía y el que quería alejarse aprendió a acercarse. Solo puedes ir más rápido, pero es acompañado como llegas más lejos. Toto se reencuentra con su mamá, le dice que está listo para ser un gran pollo y se abrazan. Al final, Toto se convierte en un gran pollo y celebra con sus amigos y su familia. Muy bien, ahora quiero cerrar con lo siguiente. Como dije, el huevo puede verse como posibilidad pura. Y en ese sentido, podemos vernos reflejados ahí, porque nosotros también somos posibilidad. Tenemos la capacidad de imaginar, de movernos, de hacer cambios grandes en nuestras vidas, de perseguir algo que está más allá de lo que somos hoy o de lo que fuimos ayer. Nuestra existencia no se define solo por lo que hemos sido hasta ahora, sino también por todo lo que todavía podemos llegar a ser. Y eso significa que cada momento presente es una oportunidad para moldear quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero claro, ese proceso es profundamente individual. Cada quien deberá encontrar su propio camino. No todos estamos hechos para lo mismo. Los huevos de la película terminaron siguiendo caminos diferentes. Algunos, como Toto, se convirtieron en pollos. Otros, como Bibi y sus hermanos, encontraron su lugar como acróbatas. Otros, como los Comfy, tomaron una ruta diferente a la tradicional. Y otros, como Coco, descubrieron una vida propia en el arte. Lo interesante es que antes de llegar a ese camino auténtico, casi todos tuvieron que soltar miedos y expectativas ajenas que los estaban definiendo por ellos. Ese, al final, creo que es el mensaje con el que podemos quedarnos. Cada uno de nosotros es posibilidad, pero no una posibilidad genérica, sino un conjunto único de posibilidades para cada quien. No hay un molde universal de lo que deberías llegar a ser. Todos estamos destinados a lo mismo, ni todos florecemos en el mismo terreno. Cada quien tiene que construir su propio camino y su propio destino. Habrá momentos en los que algunas posibilidades se pierdan, claro, no todas se van a cumplir. Hay futuros que se caen, cascarones que se rompen, pero cuando una posibilidad se pierde, no significa que ya no haya valor, sino que el abanico cambió. A veces la vida no te deja ser lo que pensabas que serías, pero te abre la puerta a otras cosas igual o incluso más valiosas. Y muchas veces, para descubrir eso, hace falta desprenderse de ciertas voces, las expectativas de otros, los miedos heredados, las etiquetas con las que nos han mirado, las narrativas que nos dicen quién deberíamos ser. Dejar que todo eso baje de volumen para poder escuchar la voz interna. Esa que a veces es un deseo terco, como el de Toto. A veces es una forma distinta de volar, como la de Bibi o los Comfy. Y a veces es la intuición de no repetir una historia familiar, como Coco. Yo creo que ahí está el corazón de la película. Vivir de manera auténtica consiste en asumir la responsabilidad de esa potencia, aceptar que nadie puede caminar tu camino por ti y que tú tampoco puedes caminar el de alguien más. Al final creo que ahí está la diferencia entre convertirte en quien eres y convertirte en lo que los demás quieren que seas.